La Organización de Estados Americanos, OEA, es el principal foro multilateral de la región de las Américas. Es el foro regional más antiguo del mundo. Fue fundada en 1948 mediante la Carta de la Organización de Estados Americanos, 21 miembros originales de la OEA. Actualmente tiene 35. El objetivo de este foro multilateral es la colaboración para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos, la lucha contra los problemas que enfrentan todos los países de la región, como la pobreza, la corrupción, el tráfico de drogas. Tiene básicamente, podríamos decir, 4 objetivos o 4 ejes de su acción, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Los documentos básicos en los que funda su accionar la OEA son, como dijimos primero, la Carta de la OEA, la Carta Fundacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así llamada originalmente, que fue el primer acuerdo internacional de derechos humanos. En tercer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Y finalmente la Carta Democrática, la famosa Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en 2001 y apunta a promover la democracia en las Américas. Ha sido de uso bastante controvertido. La OEA es entonces una herramienta, un instrumento para el diálogo político, para la resolución de los problemas, para la cooperación, y en ese sentido la OEA apoya a sus países miembros en diversos aspectos, por ejemplo en materia de observación electoral o de proyectos de desarrollo, de gobernabilidad, de mitigación de desastres. Tiene un programa de becas que para algunos países es muy importante. Luego tiene mecanismos de seguimiento para que los países se rindan cuenta mutuamente de los progresos que van realizando en el cumplimiento de sus acuerdos o de sus compromisos en diversos temas. Y al mismo tiempo la OEA ha promovido la adopción de tratados multilaterales entre todos sus países miembros. El secretario o la secretaria general es el que coordina, digamos, el funcionamiento cotidiano de la organización, es el que convoca a las asambleas generales, por ejemplo, prepara el temario, tiene un programa anual, rinde informes, es la depositaria de los acuerdos de la organización. El órgano supremo de la OEA es la Asamblea General, que es el órgano que representa a todos los países miembros. Se reúne una vez al año, tiene un representante por país con derecho a voto, y todos los países tienen la misma representación, están igualmente representados más allá de, de su población, de su tamaño, de su poder. Luego tiene 2 consejos, el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano de Desarrollo. Ambos dependen de la Asamblea General. Y después hay varios órganos, cuerpos consultivos u órganos subsidiarios. Está el Comité Jurídico Interamericano, que es un cuerpo consultivo, y los órganos que más en los que nos vamos a centrar, que son los órganos de derechos humanos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como CIDH, y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como la Corte IDH. Las facultades de ambos órganos están contenidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el principal instrumento o documento de derechos humanos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano autónomo de la OEA y es la principal entidad encargada de promover y proteger los derechos humanos, pero no es un tribunal. La Corte y la Comisión se complementan. Sus resoluciones no son vinculantes porque no es un órgano judicial, pero tiene jurisdicción sobre todos los miembros de la OEA, independientemente de que hayan o no ratificado la Convención Americana. Fue creada en 1959 y tiene competencias, primero que nada, de carácter político y les llamamos cuasi judicial. Por ejemplo, celebra audiencias, da recomendaciones y deriva casos a la Corte.
Una de las principales funciones que tiene la CIDH de carácter político es ser un órgano consultivo de la OEA, o sea, dar opiniones, recomendaciones e interpretaciones legales a solicitud de otros órganos de la OEA. La CIDH recibe peticiones individuales que alegan violaciones de derechos humanos por parte de Estados miembros de la OEA. Puede examinar la situación general de derechos humanos en todos los Estados miembros, puede publicar informes, puede hacer visitas, puede reunirse con todos los actores relevantes, con la sociedad civil. En condiciones autoritarias esto es muy importante, que llegue la CIDH y que se reúna no solamente con el gobierno y escuche su versión de las cosas, sino que también se reúna sobre todo con la sociedad civil, que le dé relevancia, que le dé publicidad, que aparezca en los medios, que haga informes sobre la base de lo que informa la sociedad civil. Las visitas de la OEA, de la CIDH, pueden tener efectos muy importantes sobre cómo evolucionan por ejemplo, regímenes autoritarios, como ocurrió en Argentina, con la visita en septiembre de 1979. Fue un antes y un después en términos de la difusión internacional y las presiones frente a lo que estaba ocurriendo en el país. La CIDH publicó un informe que fue muy importante para el movimiento de derechos humanos de Argentina en el año 1980, porque hizo oficial un problema que no era reconocido por la dictadura, que era el problema de los desaparecidos, ¿no? Fue la primera versión oficial, o sea, de un órgano con competencia y con autoridad moral para hablar del tema, de un tema del que la oposición hablaba, del que la oposición denunciaba, pero que la dictadura no reconocía. La CIDH hace recomendaciones a los estados sobre las medidas que deberían adoptar para proteger mejor los derechos humanos. También otorga medidas cautelares para prevenir el daño en situaciones de urgencia, de gravedad, e incluso puede solicitar a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales, que son similares a las medidas cautelares, pero son emitidas por la Corte. Cuando celebra audiencias sobre casos que llegan a la CIDH, puede derivar esos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante destacar que, sobre todo en los últimos años, el proceso de selección de los comisionados y las comisionadas ha sido muy abierto, ha sido público, y eso ha garantizado la calidad de estos representantes que actúan como a título personal, en forma independiente. Y también destacar que, además de los y las comisionadas que forman la Corte, que son 7, la Corte cuenta con una serie de relatorías que son parte de la comisión, que toman a cargo un cierto tema y que ahondan su análisis y sus recomendaciones sobre algún tema en particular. Y esos temas, entre esos temas se encuentran los que cubren las relatorías, por ejemplo, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las personas migrantes, los derechos de los niños y las niñas. Además de esto, hay 2 relatorías especiales, que son la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, conocida como la Relatoría DESCA. Es importante destacar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es de carácter subsidiario. Eso significa que estos órganos solo pueden actuar una vez que se comprueba que se han agotado todas las instancias previas, es decir, que los estados no están cumpliendo con los deberes que les imponen los tratados internacionales de derechos humanos, y que las víctimas de violaciones no tienen a quién recurrir porque ya agotaron las instancias domésticas. El principal instrumento de derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, porque fue redactada en la ciudad de Costa Rica en el 1969 y busca salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de toda la región. Para poder cumplir esta función es que la Convención Americana de Derechos Humanos previó la creación de un tribunal que juzgaría a los estados acusados de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, que le daría la atribución a ese tribunal de interpretar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, decidir qué es lo que se supone que los estados tienen que hacer en cumplimiento de las disposiciones o de los principios de esa convención. Las disposiciones de esta convención es que se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solo 25 de los 35 países reconocen la jurisdicción de la Corte. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce una amplia serie de derechos que son los que protege la Corte Interamericana. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la personalidad y la identidad, el derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud, garantías judiciales, los principios del Estado de Derecho, por ejemplo, la legalidad y retroactividad de la ley, el derecho a indemnización en casos de errores judiciales, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia y religión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, todo el rango de derechos políticos, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad. O sea, es un rango muy amplio de derechos el que protege la Convención, que es el máximo tribunal de la región en materia de derechos humanos. Empezó a funcionar en 1979 y está basada en la ciudad de San José de Costa Rica. Los y las juezas son jueces de diferentes países de la OEA y se reúnen para sesionar en Costa Rica varias veces al año. A diferencia de la comisión, la Corte es un tribunal y por lo tanto tiene funciones no solamente consultivas, que también las tiene, porque también, por ejemplo, emite opiniones consultivas. Estas opiniones son muy importantes muchas veces para desencadenar procesos políticos en los países. Una opinión consultiva a partir de una consulta realizada por Costa Rica fue la que terminó desencadenando la legalización del matrimonio igualitario en Costa Rica, por ejemplo. Pero además de tener estas funciones consultivas, es un tribunal y tiene entonces funciones jurisdiccionales. Si bien los únicos que pueden presentar casos ante la Corte son los estados que son parte de la Convención Americana y la propia CIDH que deriva casos, todos los países de la OEA, incluso los que no han aceptado la jurisdicción de la Corte, pueden consultar a la Corte. Las consultas son sobre la compatibilidad entre la legislación de los países, por ejemplo, y la Convención Americana de Derechos Humanos, o sobre temas de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos en relación a lo que implicarían esos tratados en relación con lo que tienen que hacer los estados. Por ejemplo, eso fue lo que preguntó Costa Rica a la Corte. Le preguntó si en función de los tratados de derechos humanos, de la Convención Americana, era legítimo definir en forma excluyente al matrimonio. Y obviamente le contestaron finalmente que no, y eso sentó precedente y eso va a tener consecuencias importantes en toda la región. Bueno, la estructura de la Corte Interamericana es un tribunal que está integrado por 7 jueces, un número impar de jueces, que son personas elegidas, seleccionadas por su trayectoria como jueces en materia de derechos humanos en sus respectivos países. Son todos miembros nacionales de algún estado miembro de la OEA por un tema de representación y de diversidad. Nunca puede haber más de un juez de la misma nacionalidad dentro de la Corte en un determinado momento. Los jueces son elegidos a título personal, no representan a sus países y su mandato dura 6 años y pueden ser elegidos por una vez. La Corte IDH tiene 2 tipos de competencias, una es la consultiva y otra es la contenciosa. Empecemos por la contenciosa, que es la que le corresponde por el hecho de ser una corte o un tribunal, que es tramitar casos. Los casos le pueden llegar a la Corte por 2 vías distintas. Le pueden llegar porque les son remitidos por la CIDH o porque algún estado presenta un caso ante la Corte. En el caso de los que son remitidos por la CIDH, los casos están originados a la sociedad civil, porque son casos que llegaron primero a la CIDH a través del sistema de peticiones de la CIDH y luego la CIDH los remitió a la Corte. Obviamente en el otro caso, los casos los traen los estados y no la sociedad civil. Entonces, en primer lugar, esta competencia contenciosa implica que la Corte tramita casos. También supervisa el cumplimiento de las sentencias de casos anteriores. Y puede ordenar medidas provisionales de protección para personas defensoras en riesgo, por ejemplo, para periodistas en riesgo, que son para casos que son más urgentes que los que son respondidos con medidas cautelares de la CIDH. Luego tenemos la
función consultiva, que como ya lo hemos dicho, es extensivo a todos los Estados miembros de la OEA. Es una función central de la Corte asegurarse de que la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos sean correctamente interpretados y que los estados estén sacando las conclusiones correctas, están haciendo lo que requiere el cumplimiento de esas convenciones. El sistema de derechos humanos es muy importante para la sociedad civil en la región porque ha tenido históricamente un rol muy importante para acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y promover la investigación y las reparaciones por esas violaciones. Primero, la sociedad civil puede participar, digamos, en casos ante la Corte por medio de amicus curiae. Los amicus curiae son un escrito judicial en el cual yo como sociedad civil participo ante un caso apoyando alguna, digamos, de los temas que se están tratando en ese caso y alentando a la Corte a decidir de cierta o de otra manera. Y ahí lo que hacen las organizaciones es ofrecer, digamos, una experticia y ofrecer unos argumentos a la Corte para que después la Corte los pueda usar si lo decide, digamos, en su propia sentencia. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de mecanismos específicos de incidencia que podemos encontrar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene 4 periodos anuales al año en los que se abre, digamos, la oportunidad para que la sociedad civil, las organizaciones, los colectivos que trabajan por los derechos humanos en la región puedan solicitar una audiencia pública sobre una temática específica de derechos humanos. Esas audiencias públicas pueden ser temáticas, o sea, pueden tratarse acerca de un tema específico, digamos, que está afectando toda la región, o también pueden ser de país. ¿Y qué podemos lograr con estas audiencias? Bueno, primero, recibir explicación o justificación del Estado respectivo o comprometerlo a adoptar una acción concreta. Y es que cuando las audiencias versan sobre un tema que es específico de un Estado, la CIDH, digamos, notifica a ese Estado y ese Estado es invitado a participar dentro de la audiencia. Entonces encontramos que en la audiencia estaría los comisionados de la Comisión Interamericana, la parte que solicita la audiencia, pero también el Estado, digamos, que está respondiendo a lo que está pasando. También con las audiencias podemos incidir ante la comisión sobre un tema específico. Si, por ejemplo, hay un tema, digamos, en el que trabajamos en la región y que vemos que la Comisión Interamericana aún no se pronuncia sobre ese tema, puede ser una buena forma de traer ese tema a la vista de la Comisión Interamericana. También puede ser una buena estrategia de visibilizar una problemática y sobre todo a las víctimas de esa problemática. También puede ser un objetivo de lograr interesar a una relatoría temática o también abrir espacio para un caso. Si yo tengo un caso ya dentro dentro del sistema, una petición dentro del sistema y quiero darle, digamos, que ese caso tenga mucha más resonancia, una audiencia pública puede ser un espacio importante para eso. Una petición es una petición que hace cualquier persona u organización en la región alegando que uno de los estados parte de la OEA está incumpliendo la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana o otro Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Lo que se busca con una petición es que la Comisión Interamericana ordene al Estado responsable cumplir con ciertas obligaciones a favor de esa víctima, que puede ser reparar esa violación a los derechos humanos, evitar una repetición, es decir, que no se vuelva a presentar una conducta de esa manera. Es un proceso que no necesita abogado y todos estos procedimientos son gratuitos. Pero sí hay unos requisitos para que esa petición sea admisible ante el sistema de derechos humanos. Bueno, primero dentro de esos requisitos existe que solo se puede denunciar a estados que son parte de la OEA, o sea, los estados que se han retirado de la OEA, digamos, no podrían ser denunciados. Otro requisito es que se deben haber agotado todos los recursos internos dentro del país, es decir, que ya no hayan más recursos judiciales que se puedan utilizar al interior de ese país. Y además que se presente dentro de los 6 meses posteriores a la decisión judicial definitiva que hubo en ese país.
En algunos casos puede haber una excepción cuando la persona demuestra que no fue posible, digamos, agotar los recursos internos por circunstancias, digamos, específicas de ese país, no pude acceder a la justicia en mi país. Después de que yo presento mi petición, hay una evaluación preliminar en la que la CIDH me confirma que ha recibido mi petición, determina si cumple con esos criterios iniciales de admisibilidad. Después pasa a una etapa de admisibilidad en la que la CIDH informa al Estado denunciado acerca de la petición y le solicita información al respecto. La respuesta del Estado también se le traslada a los peticionarios para que la conozcan y la puedan responder. Luego de eso pasaría a una etapa de fondo. En la etapa de fondo lo que hace la Comisión Interamericana es analizar toda la información y las pruebas que han sido aportadas. Ahí se puede convocar a audiencias o a reuniones de trabajo. Y en esta etapa, la CIDH puede proponer una solución amistosa, es decir, una mediación entre las partes. Por último, si no hay una solución amistosa en esta etapa, se pasa un informe de fondo, en el que la Comisión Interamericana redacta un informe de carácter confidencial, donde establece si existieron en verdad o no violaciones de derechos humanos y presenta recomendaciones que el Estado debe cumplir para reparar a las víctimas. En el caso en que después de ese informe de fondo el Estado, digamos, no lo reconozca o no haga nada para cumplir con esas recomendaciones, ahí se transforma en un caso y ese caso puede ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso hablamos del sistema de peticiones y casos, porque empezamos con una petición que lleva una persona y podemos terminar con un caso que lleva a la Comisión Interamericana ante la Corte. Otros de estas herramientas de incidencia pueden ser los informes y las visitas. Como hablamos anteriormente, en el mandato de promoción de derechos humanos, la CIDH hace informes temáticos. Con estos informes temáticos lo que busca es, número uno, visibilizar una problemática de derechos humanos y número dos, establecer bajo el sistema interamericano y bajo las obligaciones, digamos, de los estados partes de la Convención Americana, dentro de su mandato la CIDH puede realizar visitas in loco. Estas son visitas a terreno, a cada uno de los países parte. Estas visitas solo se pueden realizar cuando hay una invitación expresa de la CIDH, así que ese es un paso primero, digamos, de incidencia, que nuestro país pueda enviar esa invitación a la CIDH. Muchas veces, y la mayoría de veces, estas visitas se hacen porque hay una incidencia, digamos, efectiva de la sociedad civil de ese país hacia su gobierno para que invite a la CIDH para que vaya, digamos, a hacer esta visita. Otra herramienta que puede ser una herramienta de incidencia es los comunicados de prensa. La CIDH tiene, digamos, dentro de sus funciones también alertar por medio de comunicados de prensa acerca de las situaciones de derechos humanos que se presentan en la región. Y esa puede ser otra herramienta de incidencia cuando como sociedad civil, digamos, instamos a la CIDH a que se pronuncie de manera pública sobre un tema en específico. Además, bueno, tenemos las relatorías de país y las relatorías temáticas y especiales, que como ya hemos hablado también pueden ser una herramienta de incidencia porque permiten que haya un diálogo específico sobre un tema, digamos, específico en la agenda de los derechos humanos. Las medidas cautelares son un procedimiento de acción inmediata para salvaguardar los derechos de las personas ante una situación de gravedad y urgencia. En general, este procedimiento se utiliza en beneficio de personas o grupos de personas que sufren amenazas a su vida o a su integridad física por parte de agentes estatales o no estatales. Sin embargo, también puede utilizarse en casos para evitar la violación de derechos económicos, sociales y culturales. Lo que hacen las medidas cautelares es habilitar una acción oportuna y preventiva de la Comisión Interamericana sin necesidad de que la Comisión Interamericana deba estudiar y conocer en profundidad el caso concreto. Pueden ser tramitadas de oficio por la propia comisión cuando la comisión considera que hay una situación de tal magnitud que necesita tramitar estas medidas cautelares o porque una parte, es decir, una persona, una organización, se lo solicita. Pues primero debe demostrarse que las amenazas y hostigamientos son inmediatos o inminentes, que están dirigidos contra derechos humanos fundamentales como la vida y que son verosímiles. Cuanto más descriptiva, ilustrativa y detallada sea la información que se presenta, digamos, más posibilidades del éxito. En la guía de incidencias del sistema interamericano que ustedes conocen van a encontrar formatos específicos sobre cómo solicitar una medida cautelar.
En mi experiencia profesional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, estas medidas cautelares son importantísimas a fin de dar cuenta de las afectaciones y de las dificultades que tienen los pueblos indígenas para la protección de sus derechos. No solo para proteger los derechos denominados de primera generación, sino también de vincular a aquellos que se denominan como económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación, que están consagrados en instrumentos regionales como lo son el Protocolo de San Salvador. Estas medidas cautelares pueden ser interpuestas por una persona o por un grupo de personas que sean identificadas o que puedan ser identificables. El acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas sigue siendo de gran dificultad a la hora de solicitar la implementación de los derechos que se encuentran ratificados en tratados internacionales por parte del Estado de los cuales ellos son parte, porque aún se evidencia el racismo institucional y la segregación social que sufren los pueblos y comunidades indígenas en América. En el sistema interamericano de protección de derechos humanos han sido numerosos los casos contenciosos cuyo presupuesto fáctico es el de los pueblos indígenas en la protección de sus derechos al territorio, a la consulta previa y sobre todo a la autonomía territorial, en fallos como Sarayaku contra Ecuador o Saramaca contra Surinam. Estos fallos son fundamentales y de gran importancia en el orden de los estados, en la medida que en países como Colombia la Corte Constitucional ha aplicado las reglas, principios que se desprenden de los fallos y las sentencias de la Corte Interamericana, y de esta manera ha permeado su jurisprudencia, ampliando aún más el espectro de protección de los derechos de los pueblos indígenas, y de esta manera ha permitido una integración en los estándares de justicia para estas comunidades y pueblos étnicos. En el sistema constitucional nacional, las medidas cautelares y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fundamentales, y más para los abogados cuando hablamos de estrategias jurídicas, de litigio estratégico o fórmulas jurídicas para llevar estos casos al sistema regional de protección de derechos. Es claro cómo esta estrategia jurídica es entender que existe una protección multinivel de los derechos fundamentales y los derechos humanos. En primer lugar, encontramos la protección y la responsabilidad que tienen los estados en el orden nacional mediante la garantía e implementación de los derechos establecidos en la Constitución de sus países y en las leyes que así desarrollan estos mismos derechos. Por lo tanto, en el orden nacional, herramientas jurídicas como lo son la acción de tutela o acción de amparo, como se le menciona en otros países, la acción pública de inconstitucionalidad, las acciones populares y las acciones de grupo, tienen la característica de proteger los derechos humanos establecidos como fundamentales en la Constitución política. Después de superado el primer nivel de protección de los derechos humanos, se puede acudir al Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que para el caso de América es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde se encuentran entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada una con diferentes etapas procesales, con diferentes momentos, con diferentes acciones, más que sin embargo hacen parte de un todo en la protección de los derechos en las Américas. También y finalmente encontramos la Jurisdicción Universal de Protección de los Derechos Humanos, donde encontramos el Sistema de Naciones Unidas, el cual tiene comités de seguimiento para los tratados internacionales que han ratificado dentro de su seno, en los cuales se busca eliminar toda forma de discriminación racial contra las mujeres, de violencia contra los niños e inclusive contra el genocidio. Finalmente, en mi experiencia personal y profesional, es importante tener claridad de cada uno de estos sistemas, usarlos en los momentos que es debido, que conozcamos qué herramientas trae cada uno, qué instrumentos jurídicos vamos a tratar de hacer valer y vincular, y así hacer vinculante estos mismos al Estado en el cumplimiento
de sus deberes internacionales, regionales y nacionales. Quisiera resaltar la importancia que tiene el sistema interamericano para nuestra región como una última instancia que tienen las víctimas de graves violaciones a derechos humanos para obtener justicia, para obtener reparación y para un reconocimiento, digamos, de la verdad. Y la importancia que tiene el sistema es precisamente esa, ¿no? Frente a la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales, muchas veces o la mayoría de las veces las víctimas encuentran una justicia o encuentran una vía que les permita acceder a esa justicia a través de estos mecanismos internacionales que después pues requieren al Estado adoptar una serie de medidas, ya sea para reparar la violación que se ha cometido o para incluso hacer cambios estructurales. En el caso particular de las comunidades misquitas de la costa caribe de Nicaragua, se trata de una medida de carácter colectivo, pero también de carácter individual. Por una parte, esta medida abarca a más de 12 comunidades indígenas que se han puesto, digamos, en riesgo por haber sido invadidas por parte de terceros colonos. Y esto ha recrudecido, digamos, la situación en las propias comunidades a partir de hechos de violencia que se han generado por parte de ataques, o como consecuencia más bien de los ataques por parte de estos terceros, ¿no? Pero también las medidas en su carácter individual protegen a personas defensoras que han asumido en alguna medida la defensa internacional y, digamos, han denunciado y demandado ante instancias internacionales la falta de respuesta del Estado frente a esta situación de invasión por parte de terceros en las comunidades, y como consecuencia pues también han sido amenazadas, amedrentadas y demás en el contexto además nicaragüense, que es bastante complejo y que desde el 2008 se ha deteriorado y ha sido sumamente difícil para quienes defienden los derechos. Si bien Nicaragua tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de demarcación y titulación de territorios de los pueblos indígenas con el fin de garantizar el derecho al territorio de las comunidades, la implementación de esta legislación ha sido completamente deficiente, en particular en lo que significa la última etapa para garantizar el derecho al territorio, el saneamiento, garantizar que efectivamente las comunidades tienen un control efectivo sobre su territorio, que en las comunidades no hay terceros que no son indígenas que están ocupando y que están extrayendo o utilizando los recursos de los territorios, ¿no? Esta etapa no se ha llevado a cabo, el gobierno no ha tenido una voluntad por llevarla a cabo y eso ha generado un recrudecimiento del conflicto por las tierras. Entonces la comisión otorgó estas medidas cautelares en 2016 y frente a la falta de respuesta del Estado, las organizaciones representantes, en este caso CEJUTCAN y CEJIL, solicitaron a la comisión que elevara la situación ante la Corte Interamericana porque se había recrudecido la violencia. La comisión atendió el llamado, elevó y solicitó a la Corte Interamericana que interviniera y la Corte Interamericana se pronunció y emitió unas medidas provisionales. En sus medidas provisionales, la Corte le ordenó al Estado de Nicaragua crear una instancia conformada por distintas disciplinas, pero además por representantes de las comunidades indígenas, por representantes de las instituciones del Estado que podían abordar el conflicto y por representantes de estos grupos de terceros colonos que estaban invadiendo el territorio, para tratar de entender las causas estructurales del conflicto y abordar con medidas, digamos, y establecer, digamos, una ruta que pudiese abordar estas causas estructurales con medidas concretas. Ahí vemos, digamos, lo importante que puede ser el sistema interamericano para intervenir frente a situaciones de violaciones a derechos humanos, frente a situaciones de riesgo, buscar reparación por una parte cuando hablamos de casos de fondo, pero cuando hablamos de situaciones de emergencia como esta, es importante pues para prevenir que las violaciones deriven en situaciones irreparables, ¿no?, en cuanto a los derechos. Pero la decisión ha sido contundente y las comunidades se han aferrado, digamos, y han visto en esa decisión una herramienta de esperanza para poder avanzar en la protección de sus derechos y sobre todo de su derecho sobre el territorio, que está vinculado también pues a sus modos de vida.